El hedor de azufre y carroña aún se aferra a mis fosas nasales, una promesa inquebrantable de la noche infernal en que algo inimaginable escaló hasta nuestro tecado, buscando con una persistencia insidiosa lo que se ocultaba dentro. Mi nombre es Clever, y esta es la historia de cómo la sequía más devastadora que se recuerde en Quixeramobim, ese rincón polvoriento del sertón de Ceará, desenterró una pesadilla ancestral. Un horror que aún hoy me persigue en los silencios más profundos de la noche. Era el año de la gran sequía, los campos se abrían como bocas sedientas, la tierra misma se resquebrajaba en un lamento silencioso. Mi padre, con la voz quebrada por la desesperación, me había llamado, pidiéndome que regresara al sitio familiar, que pusiera mis manos a trabajar en una tierra que clamaba por cada gota de rocío, por cada lágrima del cielo. ¿De qué la vida de la ciudad? La relativa seguridad de fortaleza para sumergirme en el corazón de esa aridez. Los primeros días en la propiedad familiar fueron de un sol implacable, de un calor que se pegaba a la piel como una segunda capa, un polvo fino que se infiltraba por cada poro, por cada hendidura de la casa, por cada resquicio de mi alma. El silencio era espeso, casi palpable, solo roto por el crujido de las hojas secas bajo mis botas y el quejido lastimero de un viento que arrastraba consigo promesas de lluvia nunca cumplidas. La vida en el Sertao, siempre dura, se había vuelto una batalla constante contra la desesperación. Después, con la llegada de las noches estrelladas, pero increíblemente oscuras, llegó. Al principio era un susurro lejano, una melancolía que se colaba por los resquicios de la oscuridad. Un lamento que parecía emanar de una mujer desolada, de una madre que había perdido a su hijo. Pero esa voz, esa cadencia de dolor mutaba, se distorsionaba, se transformaba en un ronco metálico, un sonido gutural que vibraba en el aire, como si algo antiguo y monstruoso raspara las entrañas del mundo mismo. Ese era, así lo aprendimos con un terror creciente, el gritador. Lo escuchaba cada noche. Su canto macabro se acercaba sigilosamente a la casa, luego se alejaba, jugando con mi cordura, con los nervios de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Mis sueños se poblaron de ese eco, ese lamento que me despertaba en medio de la madrugada, el corazón latiéndome en el pecho como un tambor frenético. La sensación de ser observado crecía con cada puesta de sol, una presencia invisible pero innegable que se cernía sobre el sitio. Una tarde, mientras mis manos callosas reparaban una cerca que el tiempo y la sequía habían debilitado, un escalofrío helado, gélido, recorrió mi espalda desde la nuca hasta los huesos de los talones. Sentí que me observaban, una mirada pesada, insistente, que perforaba el aire. Levanté la cabeza lentamente, mis ojos escudriñando la penumbra incipiente del atardecer que teñía el horizonte de tonos violeta y naranja. Y allí, entre la sombra que se alargaba bajo los árboles raquíticos, los vi, dos puntos rojos, brillantes, intensos, como brasas ardientes de un fuego infernal, flotando inmóviles en la oscuridad creciente. Estaban altos, demasiado altos para cualquier animal conocido, para cualquier ser humano. Calculé la altura en más de 2,5 metros, una cifra que mi mente se negaba a procesar. El aire a mi alrededor se volvió denso, pesado y irrespirable, como si la atmósfera misma se hubiese coagulado en una masa malévola. Un hedor nauseabundo insoportable asaltó mis fosas nasales, una mezcla putrefacta de azufre quemado y carne descompuesta, de carroña podrida que me hizo doblegarme, vomitando bilis amarga en la tierra reseca. No esperé a ver más, no quise saber qué cosa poseía esos ojos, qué criatura emanaba ese aliento de ultratumba. Corrí sin mirar atrás. Mi corazón martillando en mi garganta, mis pulmones ardiendo por el esfuerzo desesperado, el terror guiando mis pasos desbocados. Mi padre al principio se mostró escéptico, intentó razonar con la lógica del hombre del campo. Pensó que el agotamiento, el sol abrasador o quizás la soledad del sertón me habían afectado la cabeza, que la mente me jugaba una mala pasada. Pero las noches siguientes él también lo escuchó, ese grito inhumano. Esa mezcla abominable de dolor gutural y rabia primordial que se colaba por cada rendica de la puerta, por debajo de la ventana de la cocina, que se metía en la casa como una sombra fría y corpórea, que se anidaba en cada rincón. El miedo se extendió entre nosotros, una plaga silenciosa y paralizante. Una noche, la memoria imborrable de esa noche me atormentará hasta el último de mis días, hasta mi tumba. El gritador no se contentó solo con sus lamentos. Esa noche actuó. Estábamos todos encerrados dentro de la casa, apelotonados en la sala principal, la pequeña lámpara de aceite proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en las paredes. El silencio era casi total, solo roto por el suave crepitar de la mecha y la respiración contenida de mi familia. De repente, un estruendo afuera. Un golpe seco, violento, que sacudió los cimientos de nuestra humilde morada.
Mi corazón se detuvo en mi pecho, un músculo contraído por el pavor. Luego otro y otro golpes rítmicos devastadores. Los mouroes, esos postes gruesos de madera dura de cuaseiro que mi abuelo había plantado con tanto esmero, esos que soportaban las cercas del corral y protegían nuestros pocos animales, se partían con una facilidad aterradora, como si fueran ramas secas bajo el peso de una fuerza inimaginable. La criatura poseía una potencia sobrehumana, una fuerza que desafiaba cualquier cosa que hubiéramos conocido, cualquier leyenda, cualquier cuento de viejas. El sonido de sus movimientos se acercó inexorablemente a la casa, pasos pesados, arrastrándose, reptando con una lentitud deliberada que era en sí misma una tortura. El tecado subió al tecado. Pudimos escuchar el crujido ominoso de las tecas bajo un peso descomunal, el rasgar de las garras buscando agarre en la madera vieja, el deslizamiento de algo pesado moviéndose sobre nuestras cabezas. Un silencio opresivo, cargado de terror, se instaló en la habitación, un silencio solo roto por nuestra respiración entrecortada y los latidos frenéticos y unánimes de nuestros corazones, que retumbaban en nuestros oídos. Y entonces los arañazos, lentos, pausados, deliberados, comenzaron en la madera de la puerta del ático, que estaba justo encima de nuestras cabezas. La puerta temblaba con cada impacto, las tablas crujían, el armazón gemía bajo una presión constante y creciente. Aquello estaba intentando entrar. Se estaba abriendo paso. Mi padre me miró, sus ojos, normalmente firmes, ahora estaban desorbitados y llenos de un miedo primario, un terror que jamás le había visto en toda mi vida. Nos escondimos, mi madre, mis hermanos pequeños y yo, apretados los unos contra los otros, sin atrevernos a mover un solo músculo, esperando lo inevitable, el momento en que la madera cediera. Las tablas se astillaban, los gemidos de la madera eran los nuestros, cada crujido una puñalada de pavor. Cuando el sol asomó, tiñendo el cielo de un rojo prometedor que prometía un nuevo día pero que no disipaba la oscuridad de nuestra alma. El sonido cesó abruptamente. Salimos del escondite, pálidos, temblando, nuestros cuerpos agarrotados por el miedo y la tensión de toda una noche de horror, y entonces lo vimos. Fubá, nuestro perro leal, nuestro guardián incansable. Estaba allí inerte en el patio trasero, pero no solo estaba muerto. Estaba, ¿cómo describirlo sin que la mente se quiebre, virado del revés? Sus entrañas expuestas de una manera que desafiaba la comprensión humana, retorcidas y vacías, y no había una sola gota de sangre, ni una sola mancha roja. El suelo de tierra seca estaba inmaculado, sus pelos, sus carnes, todo su ser desprovisto de vitalidad líquida. Baldir, el viejo Baldir, nuestro vecino que vivía más allá del riachuelo seco, un hombre curtido por el sol y las historias del Sertao, llegó poco después con una expresión de horror congelado en su rostro arrugado. Él había visto cosas. Había escuchado los cuentos más antiguos de la región, los susurros de los abuelos. Él nos confirmó lo que en el fondo ya sabíamos, lo que nuestros miedos más primarios nos susurraban en los rincones más oscuros de la conciencia. El bicho, dijo con voz temblorosa, ese gritador, bebe la sangre de los animales. Se las bebe hasta la última gota, vaciándolos por completo, y arranca sus lenguas, por eso Fubá. Por eso el vacío, el silencio sepulcral de su cuerpo. La ausencia de ese rastro vital. No podíamos quedarnos. Después de Fubá, después de las noches de terror en el tecado, después de esa presencia tangible y maligna, no había ya lugar seguro para nosotros en esa tierra. Empacamos lo poco que teníamos, dejando atrás una vida, una herencia, un pedazo de nuestra historia familiar, todo lo que habíamos construido bajo ese sol implacable. Abandonamos el sitio, mi padre y yo, con nuestras familias, y nos mudamos a Fortaleza, buscando el anonimato de la gran ciudad, la seguridad ilusoria de las luces brillantes, la distancia protectora de aquel horror primario que se había desatado. Vendimos la propiedad a un precio irrisorio sin mirar atrás, sin dar explicaciones detalladas a los nuevos dueños, esperando que nunca tuvieran que entender el verdadero motivo de nuestra huida, el gritador. Baldir siempre dijo que la sequía, esa sequía interminable que había marchitado la tierra y secado los pozos, lo había despertado. Lo había forzado a salir de las profundas cavernas de la Serra, donde había dormido por siglos, esperando el momento propicio, esperando la sed, su sed insaciable de vida, y la nuestra. Aún puedo escucharlo en el silencio más profundo de la noche, ese lamento que se transforma, ese ronco metálico. La sequía terminó, pero él sigue allí. El silbido, ese sonido helado que perfora el alma con una agonía lenta y persistente, sigue buscándome, incluso aquí, en el laberinto de concreto de la ciudad, entre el clamor de las multitudes y el brillo incesante de las luces de neón. Él sabe dónde estoy, siempre lo ha sabido.
Mi nombre es Flavio, tengo 27 años, aunque a veces siento el peso de siglos de un miedo atávico sobre mis hombros. Era el año 2024. Un verano abrasador que parecía no tener fin, un tiempo que ahora siento lejano, como si perteneciera a una vida anterior, a un sueño febril del que aún no logro despertar. Yo era entonces un estudiante de agronomía, joven, con una mente llena de planes y el corazón liquero. Estaba inmerso en la rutina de una propiedad rural, un lugar vasto y silencioso, escondido en la inmensidad de Piauí. Un rincón del mundo donde el tiempo parecía ralentizarse, suspendido entre los pueblos de Sao Coao do Piauí y Simplicio Méndez. Un pedazo de tierra árida, sí, pero llena de una vida salvaje y resiliente, con la caatinga extendiéndose sin fin bajo un sol implacable, un tapiz de arbustos espinosos, árboles retorcidos y cactus desafiantes. Pasaba mis días entre el aroma terroso de las plantas, el tacto áspero de la tierra bajo mis manos y el murmullo constante del viento, un murmullo que antes encontraba reconfortante, pero que ahora asocio con el preludio siniestro de lo innombrable, el heraldo de una oscuridad que no puedo nombrar. Una tarde, mientras el sol se despedía tiñendo el horizonte de naranjas, rojos y morados intensos, un espectáculo de belleza efímera que contrastaba con la quietud amenazante que empezaba a instalarse. Yo estaba en el rozado, trabajando la tierra. El azadón subía y bajaba con un ritmo monótono, el cansancio se acumulaba en mis músculos, pero una extraña paz envolvía el lugar. El aire de repente se volvió denso, pesado, cargado con una humedad que no presagiaba lluvia, sino algo más profundo, algo ominoso. Los sonidos habituales de la naturaleza, el zumbido incansable de los insectos, el gorjeo lejano de los pájaros, comenzaron a desvanecerse, extinguirse lentamente, como si la propia tierra contuviera la respiración en anticipación. La caatinga se sumió en un silencio anómalo, un vacío sonoro que me hizo sentir expuesto, vulnerable. Entonces lo escuché. Un silbido largo y fino, tan agudo que parecía rasgar el velo del atardecer con una precisión quirúrgica. Sonaba como un lamento ancestral, pero también como una llamada, una invitación perversa desde las profundidades del monte. Era un sonido que no pertenecía a ningún animal que yo conociera, ni a ningún pájaro nativo de la región. Era distinto. Era humano, innegablemente humano en su tono, pero a la vez antinatural en su persistencia y en la forma en que parecía ondear en el aire, atrapando mi atención con una fuerza magnética. Mis vellos se erizaron. Pensé en Junior, un colega que solía bromear conmigo con silbidos, intentando imitar a los pájaros. Una risa floja. Un gesto de ligereza y familiaridad se formó en mis labios, un intento torpe de disipar la creciente incomodidad que sentía. Un intento que pronto lamentaría con cada fibra de mi ser, con cada latido de mi corazón aterrorizado. Me equivoqué, cometí el error fatal, respondí. Un breve y agudo silbido salió de mis propios labios, un eco inocente en la inmensidad amenazante de la caatinga. Una respuesta, una admisión. La respuesta de la naturaleza fue inmediata. Un silencio. No un silencio cualquiera, no el apacible cese de sonidos que precede al dulce abrazo de la noche. Era un silencio denso, opresivo, que absorbía cada sonido, cada brizna de viento, cada esperanza de normalidad. Los pájaros se quedaron mudos, los grillos enmudecieron, e incluso el siseo habitual de las ocas secas, movidas por la brisa, pareció callarse de golpe. Era como si el mundo entero, la tierra misma, hubiese detenido su pulso solo para escuchar, solo para observar mi imprudencia. Mi corazón se aceleró, un tambor impetuoso y desbocado que golpeaba contra mis costillas, intentando escapar de mi pecho. Un frío intenso me recorrió la espalda, una sensación gélida que caló hasta mis huesos a pesar del calor persistente del día, a pesar del sudor que empapaba mi frente. Miré a mi alrededor, los ojos escudriñando entre las sombras que se alargaban con una velocidad inquietante, deformando los arbustos y los troncos retorcidos de los árboles en formas monstruosas. No había nadie, no había nada, solo el silencio pesado, envolvente y la certeza escalofriante de que no estaba solo. Decidí que era hora de volver. La inquietud se había arraigado en mí, una sensación pegajosa de que algo no estaba bien, de que había roto un pacto invisible con la naturaleza, con lo desconocido. Caminé a paso rápido, casi corriendo, intentando convencerme a mí mismo de que era solo el cansancio, la sugestión, la imaginación jugándome una mala pasada en la soledad del anochecer. El sendero de tierra se extendía ante mí, polvoriento y solitario, sus grietas milenarias parecían sonreír en la penumbra. La luz menguaba rápidamente, y la caatinga se convertía en una masa indistinguible de sombras y formas amenazantes, cada arbusto una posible silueta, cada sombra una posible presencia. El miedo era un nudo en mi estómago, creciendo con cada paso. Entonces, de nuevo, el silbido.
esta vez más cercano, más definido, con una claridad perturbadora que me heló la sangre en las venas. Venía de dentro del mato, un sonido etéreo que parecía ondear a mi alrededor, envolviéndome en una espiral de terror creciente. Me detuve en seco, mis músculos tensos, mi respiración superficial. Escuché con toda la atención que mi cuerpo tembloroso podía reunir. El silbido se movió, parecía seguir mi ritmo, avanzando paralelo a mí, oculto entre la vegetación densa y espinosa. No era un eco, era una presencia. Una entidad se movía conmigo a mi lado, oculta pero innegable. Un sudor frío perló mi frente y mi espalda, empapando mi camisa. Mis pasos se hicieron más largos, más desesperados, el pánico una marea creciente que amenazaba con ahogarme. Sentía ojos sobre mí, una mirada que no podía ver, pero que me quemaba la nuca con una intensidad palpable, una curiosidad malsana. El aire se volvió aún más pesado, cargado con un olor indescriptible a tierra mojada, a descomposición y a algo más, algo metálico y fétido, como sangre seca y óxido. Llegué a la casa, tambaleándome, la respiración agitada y entrecortada, el corazón desbocado como un caballo salvaje. Cerré la puerta de golpe, el sonido resonó en el silencio de la pequeña vivienda de madera, un eco lúgubre que multiplicó mi angustia. Pasé todos los cerrojos, empujé un mueble pesado contra la entrada, buscando alguna barrera, alguna protección contra lo que sentía acechando afuera. Encendí todas las luces, buscando ahuyentar las sombras, buscando alguna certeza en la familiaridad de mi hogar, pero las sombras parecían más densas, más persistentes, incluso con la luz. Pasé el resto de la noche en vela, cada crujido de la madera vieja, cada susurro del viento filtrándose por las rendijas de la ventana, cada sonido insignificante se convertía en el silbido, en una promesa de su regreso inminente. Mis nervios estaban a flor de piel, mi mente giraba en un carrusel de imágenes aterradoras. La madrugada siguiente fue aún peor. Justo cuando el primer indicio de luz comenzaba a asomarse por el este, una franja gris que apenas lograba romper la oscuridad más profunda de la noche, lo escuché de nuevo. El silbido, pero esta vez no venía del rosado ni del mato lejano. Venía de abajo de mi ventana, claro, nítido, directamente debajo de mí. Un sonido prolongado, escalofriante, que subía y bajaba en una cadencia macabra como una burla. Una canción de cuna pervertida. Mi sangre se heló al instante, convirtiéndose en plomo pesado en mis venas. Me arrastré cauteloso de rodillas hasta la ventana, mi corazón golpeando como un tambor frenético contra mis costillas, un eco del horror que sentía. Mis manos temblaban. Me asomé con una mezcla de miedo abrumador y una curiosidad mórbida, una necesidad imperiosa de ver a lo que me enfrentaba. Vi una silueta. Alta, imposiblemente alta. Delgada, demasiado delgada, casi esquelética, como una rama seca en la penumbra. Y lo más perturbador, lo que me arrebató el aliento, fue que no tenía brazos visibles. Era una sombra alargada contra el tenue gris del amanecer, una figura que parecía absorber la poca luz que había, creando un agujero en la tela de la realidad. Se quedó allí inmóvil, mirando directamente la ventana, mirando directamente hacia mí, a pesar de la oscuridad. Suspiré. Un suspiro contenido, un cadeo de terror que se quedó atrapado en mi garganta, un sonido que apenas logré sofocar. La silueta pareció percibir mi presencia, quizás sintió mi miedo. Lentamente, con movimientos antinaturales, espasmódicos, como si sus articulaciones estuvieran invertidas, se desvaneció entre las sombras de los arbustos, dejando solo el recuerdo persistente de su forma y el eco del silbido en el aire gélido de la mañana. Un recordatorio de su poder. 2 noches de insomnio absoluto pasaron. 2 noches escuchando el silbido a lo lejos, una promesa de su regreso, una advertencia de su paciencia. Mi mente era un torbellino de paranoia, cada sombra un monstruo, cada sonido una amenaza. La tercera noche, la fatal tercera noche, una noche de luna nueva, una oscuridad tan densa que parecía palpable. Tuve que ir a buscar una novilla que se había extraviado en algún rincón de la propiedad. La desesperación económica me obligó a enfrentar mi miedo. Tomé mi moto, un viejo Honda que nunca me había fallado, un compañero fiel en innumerables viajes. El motor rugió al arrancar, un sonido que intentó darme algo de seguridad, un escudo frágil en la inmensidad de la noche. Me adentré en el sendero de tierra. La luz del faro cortando un pequeño círculo de luz en la oscuridad impenetrable que se extendía sin fin a mi alrededor. El camino era angosto, rodeado de vegetación espesa que proyectaba sombras danzantes y aterradoras con el movimiento de la moto, convirtiendo los arbustos en garras y los árboles en seres retorcidos. El viento susurraba, llevando consigo el olor a tierra, a hierba seca y ahora, a ese aroma metálico y fétido que ya reconocía como suyo. De repente, la moto comenzó a fallar, el motor tosió, se ahogó, se detuvo por completo. En medio de la nada, en el punto más oscuro y desolado del camino,
Una oscuridad absoluta me envolvió, una manta pesada que me sofocaba. El silencio regresó, más profundo, más aterrador que antes. El chirrido metálico de los grillos, el canto de las cigarras, todo se desvaneció, tragado por la inmensidad de la noche. Solo estaba yo, la moto muerta, y la oscuridad devoradora que parecía respirar. Entonces lo vi, con una claridad que aún me atormenta en mis pesadillas más profundas. La criatura emergía de la oscuridad como una aparición sacada directamente de mis peores sueños, una encarnación del terror más primario. Era humanoide, sí, pero distorsionado, una caricatura grotesca y blasfema de lo que debería ser la forma humana. Su piel era de un gris ceniza, un tono mortecino que parecía absorber la poca luz residual que quedaba en el aire, como si fuera un vacío. Era increíblemente alta y delgada, sus miembros desproporcionadamente largos, terminando en dedos que eran más garras. Sus piernas, lo que más me impactó, tenían las rodillas que se doblaban hacia atrás, como las de un ave gigantesca o un insecto colosal, una visión antinatural, repulsiva y biomecánicamente imposible. Y su boca. Su boca no era horizontal como la nuestra, no. Era vertical, una hendidura oscura que iba desde la frente hasta el mentón, una grieta informe que parecía una herida abierta y purulenta en su rostro. No tenía ojos, al menos no ojos que yo pudiera discernir en esa oscuridad abisal, pero sentía su mirada, una sensación de escrutinio gélido, de hambre primordial que se fijaba en mi alma. El silbido brotó de esa boca vertical, un sonido más agudo, más desesperado, más cercano que nunca, cargado con una malicia indescriptible. Un sonido que penetró mis huesos, mi médula, mi alma misma, paralizándome con un terror que iba más allá de lo físico. Pánico puro, un pavor absoluto me invadió, nublando mi razón, convirtiendo mi cuerpo en una masa temblorosa. Intenté arrancar la moto, giré la llave inútilmente una y otra vez. El motor no respondía. La criatura comenzó a moverse. Sus zancadas eran largas, inhumanamente largas, increíblemente rápidas, silenciosas, como si deslizara por el aire. Se acercaba, aumentando la velocidad con cada paso, su silbido intensificándose. Empujé la moto con todas mis fuerzas, desesperado, mis manos raspando el metal frío. Y la moto, en un milagro de desesperación, tosió y arrancó. Giré el acelerador a fondo, el motor rugiendo con una ferocidad que intentaba competir con el silbido. La tierra volaba bajo las ruedas, levantando una nube de polvo detrás de mí. Miré por encima del hombro, el viento golpeando mi rostro. La criatura me perseguía, me seguía. Corría a la misma velocidad que la moto, sus piernas inhumanas propulsándola con una agilidad espantosa, una carrera imposible. Su silbido se convirtió en un lamento agudo, un chillido que parecía vibrar en el aire, justo detrás de mí, como si estuviera a centímetros de mi nuca. No podía escapar. La oscuridad a mi alrededor se convirtió en un túnel de terror, el silbido, la banda sonora macabra de mi perdición inminente. El viento en mi cara se sintió como sus garras invisibles arañándome la piel, prometiendo un final terrible. Llegué a la casa, el corazón a punto de explotar en mi pecho, los pulmones ardiendo. Entré, cerré la puerta con llave, con cerrojo, con todo lo que pude. Cerradura crujió bajo la presión de mi mano temblorosa. Al día siguiente, en la puerta de madera encontré las marcas de garras, profundas y regulares, como si un animal monstruoso, con una fuerza descomunal, hubiera intentado arrancar la madera, buscando llegar a mí con una furia desmedida, una furia que aún podía sentir impregnada en el aire. Me fui, huí, me mudé a Teresina, dejando atrás el campo, la caatinga, la soledad y el silbido. Pero el silbido me siguió. Todavía lo escucho, a veces. En callejones oscuros, cuando la noche se vuelve demasiado profunda y el silencio se apodera de la ciudad, un silbido largo y fino me recuerda que no importa dónde vaya, no importa que tan lejos corra, el assobiador sabe mi nombre y siempre me encontrará. El lamento de un niño, no el llamado de un niño, ahora me persigue en la oscuridad más profunda de la noche. Una voz que susurra mi nombre, un eco helado que atraviesa las paredes de mi casa y se anida en cada rincón de mi mente. Una promesa de que ya no estoy solo, pero que ahora, paradójicamente, me ha dejado a la deriva en una soledad aún más profunda, una soledad helada, desgarradora, una soledad que se arrastra desde un saco. Desde un camino polvoriento en el corazón de Paraíba, donde todo el horror comenzó, donde la piel de gallina no era suficiente para describir el terror insondable que se anidó en mi alma, para no soltarme jamás. Es un tormento diario, una condena silenciosa. Mi nombre es Cícero, pero para todos los que me conocen, soy Cissa, un simple conductor de entregas que recorre estas tierras cálidas y a menudo olvidadas del noreste brasileño.
el año pasado. En el mes de junio, un mes que ahora siento manchado para siempre, justo cuando el invierno asomaba con su brisa más fresca y las noches se volvían largas y misteriosas, mi vida dio un giro irreversible. Un giro que me llevó a las profundidades de un miedo que desconocía por completo, un miedo que aún hoy me acompaña, pegado a mí como una sombra indeseable, aquí mismo, en Sumé, cada día que amanece, cada hora que pasa, cada segundo que me arrastra más cerca de una verdad aterradora. Requinaldo, mi ayudante, un joven silencioso pero de buen corazón, y yo nos adentrábamos más y más en el vasto y enigmático Cariri paraibano. Era una tarde de reparto como muchas otras, o al menos eso creía yo, buscando el famoso sitio Catolé, un lugar del que solo habíamos escuchado referencias vagas. El sol ya se escondía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas encendidos y morados profundos, cuando la carretera de barro por la que avanzábamos se convirtió, sin previo aviso, en una telaraña traicionera de senderos indistinguibles, cada uno más confuso que el anterior, cada bifurcación una promesa de perdición. Nos perdimos, como dos almas errantes en un laberinto sin salida, con la sensación creciente de que el tiempo se detuvo, que el mundo exterior había dejado de existir. La vieja camioneta se sacudía violentamente con cada bache oculto bajo el polvo rojizo. El polvo se levantaba en pequeñas nubes densas que nos envolvían por completo, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. El silencio en el habitáculo era casi palpable, pesado, solo roto por el chirrido constante de los neumáticos sobre la tierra suelta y pedregosa. Un sonido que ahora me trae escalofríos y me acelera el pulso con solo recordarlo, un presagio, sin duda, de lo que estaba por venir. Fue entonces, en esa vereda solitaria y desolada, bajo la luz moribunda del atardecer que se desvanecía en la oscuridad, cuando lo vimos. Una figura, apenas una silueta al principio, emergiendo de la nada misma, del tupido monte seco a un lado del camino. Se movía con dificultad, arrastrando algo inmenso y pesado, algo que se arrastraba y quemía suavemente contra la tierra reseca, un sonido gutural, vago, que apenas podíamos distinguir entre el ronroneo de nuestro motor. Nos acercamos despacio, la curiosidad innata del ser humano luchando una batalla silenciosa con un presentimiento oscuro que me oprimía el pecho. Un frío que no venía de la brisa de la tarde, sino de algo mucho más antiguo y profundo, algo que la razón no podía explicar. Era un viejo increíblemente delgado, su cuerpo apenas un puñado de huesos y tendones cubiertos por piel. Parecía casi esquelético, como si la vida misma lo hubiera abandonado hace mucho tiempo. Su piel arrugada y seca como cuero viejo expuesto al sol durante décadas, se pegaba a sus huesos como un pergamino gastado por el tiempo y el sufrimiento. Sus ojos, profundos y oscuros como pozos sin fondo, parecían perforar el parabrisas de nuestra camioneta, directo a mi alma, leyendo cada uno de mis miedos más ocultos. Arrastraba un saco de estopa inmenso, de un color indefinido, sucio, tan grande que parecía contener algo mucho más allá de lo posible, algo que se movía lenta y pesadamente, algo que tenía vida, una vida que no debería estar allí, no de esa manera, no en ese lugar desolado y olvidado por Dios. Los latidos de mi corazón martilleaban en mis oídos, ensordeciendo el ya débil sonido de la tarde. Nos detuvimos por completo. El motor ronroneaba suavemente, un sonido constante, casi reconfortante en otras circunstancias, pero en ese momento, el sonido parecía un trueno ensordecedor que amplificaba el silencio que se había apoderado de la vereda. Bajé la ventanilla con manos temblorosas, mi corazón latiendo como un tambor desbocado en mi pecho, una alarma de peligro inminente. El viejo se acercó con una lentitud exasperante, sus pasos eran arrastrados, como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. Arrastrando el saco con una fuerza inhumana para su aspecto frágil, cada arrastre un eco seco en el silencio. Y luego, en medio de esa atmósfera cargada de tensión, dijo mi nombre. Sisa, dijo, su voz áspera, rasposa, como ocas secas siendo arrastradas por el viento en un camposanto antiguo y olvidado, una voz que prometía secretos y horrores. Mis ojos se abrieron de par en par, reflejando el miedo que sentía. ¿Cómo podía saber mi nombre? Nunca lo había visto en mi vida, no en Cariri, no en Sumé, no en ningún lugar de Paraíba que yo recordara. Requinaldo a mi lado se encogió en su asiento, su rostro pálido como la cera de una vela consumida, sus ojos grandes y llenos de pánico, fijos en el inmenso y misterioso saco que el viejo arrastraba. El viejo sonrió, una mueca desdentada que no llegó a sus ojos, solo a sus labios finos y agrietados, una sonrisa que no inspiraba confianza, sino puro terror. El dueño del sitio lo espera, Sisa, dijo, y en ese preciso momento, un escalofrío helado, un escalofrío gélido, recorrió mi espalda con la velocidad de un rayo, un escalofrío que me llegó hasta los huesos, congelándome por dentro.
Y entonces lo escuchamos con una claridad que me heló la sangre. Del interior del saco, un llanto abafado, un sollozo ahogado, un gemido inconfundible de un niño, no de una criatura pequeña. Atrapada en las profundidades de esa estopa sucia, llamando, con voz débil pero insistentemente, llamando Sisa, Sisa. El sonido me perforó el alma, me destrozó por dentro, haciéndome sentir un pavor inexplicable. Era una voz infantil, sí, pero con una resonancia extraña de vejez, de sufrimiento prolongado, de algo que había estado allí por demasiado tiempo, algo que no era de este mundo, algo que desafiaba toda lógica y razón. Requinaldo gritó, un grito ahogado de puro terror que resonó en el habitáculo. Mi mente se nubló de pánico, un pánico visceral que me paralizó por un segundo, un pánico que no me permitía pensar con claridad. El terror me invadió por completo, un terror puro, primitivo, un terror que no permitía el raciocinio, solo la reacción instintiva de huir, de escapar de esa visión dantesca. Pisoteé el acelerador con todas mis fuerzas. La camioneta rugió con una potencia desconocida, las ruedas patinaron salvajemente en el barro seco, levantando una nube de polvo espeso y rojizo que nos envolvió por completo, nos ocultó por un momento del viejo, del seco, de la voz de la criatura, de todo ese horror insondable que habíamos presenciado. Mientras huíamos a toda velocidad, el motor bramando como un animal herido, el corazón a punto de salirse de mi pecho con cada latido. La voz del viejo nos alcanzó de nuevo, arrastrándose a través del viento que entraba por las ventanillas abiertas, resonando en la vereda solitaria, un eco escalofriante que decía, lo han dejado solo, lo han dejado solo. Esa frase se grabó en mi memoria, una cicatriz imborrable, una sentencia pronunciada en las sombras de Paraíba, una condena de la que nunca podría escapar. Desde aquel día fatídico, desde aquella vereda perdida, desde aquel grito espeluznante, nunca volví a ser el mismo, ni mi vida tampoco. Siento que me vigilan constantemente, una presencia constante, una sombra que me sigue por las calles polvorientas de Sumé, acechándome en cada esquina, observándome desde cada ventana que veo, ocultándose en cada sombra alargada de la noche que cae. Puedo sentir sus ojos en mí, ojos que no sé de dónde vienen, pero que me persiguen, me acosan, me roban la paz, me quitan el sueño. Me despojan lentamente de la cordura. Cada ruido, cada movimiento me hace saltar esperando lo inevitable. Hace apenas unos días, al abrir la puerta de mi humilde casa después de un largo día de trabajo, encontré un trozo de estopa, sucia, gastada, raída por el tiempo y la intemperie, y con manchas de sangre seca, sangre oscura, vieja, coagulada, como si hubiera estado allí por años, adherida a las fibras de la tela. Lo tiré con un escalofrío que me recorrió el cuerpo, pero la imagen se quedó grabada a fuego en mi mente, una señal inconfundible, una advertencia siniestra, una confirmación aterradora de que aquello no había terminado, de que era solo el comienzo. Y cada noche, sin falta, cuando la oscuridad es más densa, cuando el silencio lo envuelve todo con su manto pesado, cuando el mundo parece dormir en una paz que yo nunca más conoceré, yo la escucho. La voz del niño del saco, susurra mi nombre, Sisa, Sisa, y luego, con una cadencia lúgubre y una promesa helada, me dice, ahora tú también estás solo, solo, y yo no sé qué hacer, no sé a dónde ir. No sé cómo escapar de lo que me persigue implacablemente, de lo que me encontró en esa vereda olvidada, de lo que ahora me reclama como suyo. Estoy aquí en mi casa, en mi ciudad, en mi propia mente, esperando el siguiente llamado. Esperando el inevitable final, esperando que el saco se abra para mí también. El hedor a azufre quemado, un calor insoportable que me asfixiaba, es lo que me trae de vuelta a ese instante una y otra vez. Mi nombre es Gilberto, aunque todos me conocían como Beto, y en el año 2023 mi vida cambió para siempre en los vastos cañaverales del sur de Alagoas. Era técnico agrícola, mi trabajo consistía en fiscalizar la zafra, supervisar la maquinaria, y eso implicaba rondas nocturnas por los extensos campos de una enorme usina. Esa noche, una de tantas, me encontraba en el sector 7, una zona particularmente remota, rodeada por el denso verdor de la caña que se elevaba más allá de mi cabeza. El motor de mi moto rugía suavemente, un sonido familiar en la soledad de la noche. La luna llena, alta en el cielo, proyectaba sombras danzantes que se extendían como dedos a lo largo de los surcos. Todo parecía normal, tranquilo, hasta que la vi. Una luz de un naranja vibrante pulsaba en la distancia entre las altas cañas. Al principio pensé en un incendio, un pequeño foco, algo controlable, pero su movimiento era imposible. No se arrastraba, no se elevaba lentamente, simplemente saltaba. De repente estaba aquí y en un parpadeo allá, cientos de metros más lejos, desafiando toda lógica, toda física. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor desbocado dentro de mi pecho.
Detuve la moto, la oscuridad se hizo más profunda, el silencio más opresivo. La luz siguió su danza macabra, acercándose con cada salto antinatural. No era un fuego normal, emitía un fulgor extraño, casi líquido, como si las brasas respiraran. El aire a mi alrededor empezó a vibrar, a calentarse de una forma antinatural, opresiva. Y entonces, la forma. La luz naranja empezó a tomar una silueta, una forma que no podía ser real, pero lo era. Un humanoide, sí, era un humanoide hecho de brasas y llamas danzantes, con contornos definidos, como un esqueleto ardiente cubierto de un fuego imposible de apagar. Su tamaño era descomunal, se alzaba por encima de las cañas, una silueta titánica contra la noche estrellada. El olor a azufre se volvió abrumador, insoportable, quemando mis fosas nasales, llenando mis pulmones de un aire denso y pesado. El calor se intensificó, un calor que calaba hasta los huesos, que prometía derretir la piel de mi cara. Retrocedí instintivamente, mi mano buscando la empuñadura del acelerador, pero mis músculos no respondían, congelados por el pánico. Y entonces la voz, un murmullo rasposo como el crepitar de leña seca, emergió de la criatura flamígera. Beto, dijo. Mi nombre, mi sangre se heló en las venas. La voz no era suya, no podía serlo, era la voz de mi abuelo, fallecido hacía años, una voz que creí olvidada, pero que ahora resonaba con una claridad aterradora. Beto repitió, y esta vez fue la voz de mi tío, quien también había partido de este mundo. El calor era tan intenso que sentía mi piel tensarse, como si fuera a estallar. Mis ojos ardían, y después la voz que me destrozó, que me llevó al borde de la locura. Beto, mi hijo, dijo. Y era la voz de mi madre, la misma dulzura, el mismo tono de preocupación, pero distorsionado, corrompido por el fuego. Un grito ahogado se atascó en mi garganta. Intenté encender la moto, mis manos temblaban incontrolablemente. La criatura se movió, se acercó, la figura de brasas extendiendo un brazo, como si quisiera alcanzarme. El calor era tan devastador que sentí el plástico de la carenaje de mi moto ablandarse, derretirse bajo la intensidad de su presencia. Una mancha oscura y pegajosa se formó, una huella de dedos ardientes. Con un esfuerzo sobrehumano logré arrancar la moto. Salí disparado, el motor rugiendo como un animal herido, sin mirar atrás, el rostro empapado en sudor y lágrimas, el grito de mi madre resonando en mi mente, un eco perverso. Llegué a la guarita principal, el corazón latiéndome a 1000 por hora, el cuerpo tembloroso. Al borde del colapso. El viejo porteiro, un hombre con arrugas que contaban historias de años en la usina, me miró con ojos sabios. «Lo viste, ¿verdad, Beto?», dijo sin rodeos, su voz calmada en contraste con mi histeria. El Papa Fogo, varios ya lo han visto, algunos no regresaron igual, no preguntó detalles, no hizo chistes, solo asintió con una comprensión sombría. Pedí la vaca al día siguiente sin pensarlo 2 veces, no podía volver. No volveré jamás a esos cañaverales. La voz, el olor a azufre, la marca de esos dedos derretidos en el plástico de mi moto, son cicatrices que llevo conmigo, una prueba de que el horror puede tener el rostro de quienes amamos, consumido por el fuego. Las huellas, cientos de ellas, marcaban un círculo perfecto alrededor de donde mi camioneta se había apagado, huellas de puntas de pie y talones finos, como si algo pesado se hubiese arrastrado sin peso por la tierra, un eco de una danza macabra en la oscuridad de la madrugada. Mi nombre es Junior. Esto ocurrió en un ataco olvidado, una senda apenas marcada que la gente del lugar llamaba la vereda de la onza. En el corazón seco y polvoriento del Seridó paraibano, hace aproximadamente 3 años, bajo un cielo sin luna que engullía toda luz, dejando solo la negrura más profunda. La tarde se había tragado la luz rápidamente, con una avidez inusitada, como si el propio crepúsculo fuera una criatura hambrienta que devoraba el sol con cada bocado. Yo regresaba a casa de un encargo, una entrega urgente en un pueblo vecino. Manejando por el camino de tierra, un ataco que usaba con frecuencia para ahorrar tiempo, un sendero conocido por muy pocos, que se perdía en la vasta inmensidad de la naturaleza. Era un tramo de camino inusualmente solitario, flanqueado a ambos lados por la caatinga densa, un laberinto impenetrable de arbustos espinosos y árboles retorcidos, sus ramas desnudas que parecían manos esqueléticas extendiéndose hacia el cielo antes de cada aguacero. El motor de mi vieja camioneta ronroneaba con una familiaridad reconfortante, un sonido constante y monótono que era el único compañero en la vasta soledad que me rodeaba. De repente, sin previo aviso, un tirón violento sacudió el vehículo. El motor tosió, se ahogó en un estertor agónico y luego silencio absoluto. La noche me envolvió de inmediato, un manto espeso y sofocante que se posó sobre mí, un peso palpable en el aire.
Las luces del tablero se extinguieron una a una, el radio murió a media canción, dejando un zumbido agudo en mis oídos antes de desaparecer por completo. Estaba varado, completamente solo en medio de la nada, con una sensación de desamparo que me invadió hasta los huesos. Intenté encenderla de nuevo. Una vez, 2 veces, 3 veces, con la desesperación creciendo en cada giro de la llave. Nada, ni un gemido, ni un indicio de vida por parte del motor, solo el clic seco del intento fallido. El pánico comenzó a arañar las paredes de mi mente, un roedor incansable que buscaba una salida. No había señal de celular en ese tramo de la carretera, lo sabía por experiencia. Sabía que podría pasar horas, quizás toda la noche, antes de que alguien pasara por allí, si es que alguien pasaba. El aire se volvió frío, extrañamente denso, cargado de una humedad que no se sentía natural. Bajé la ventanilla del lado del conductor, esperando escuchar el sonido familiar de algún grillo, el aleteo de un murciélago, cualquier cosa que rompiera el silencio antinatural que me asediaba. Solo el viento, un susurro seco y fantasmal que soplaba entre los árboles, trayendo consigo el aroma a tierra y a algo indescriptible, algo que me erizaba la piel. Fue entonces cuando la escuché, una voz clara, distintiva, llamándome por mi nombre. Junior, Junior. Mi corazón dio un vuelco violento en mi pecho, un tambor impetuoso que resonaba en mis oídos. Era Carla, mi prometida. Una ola de alivio dulce y efímera me invadió por un instante, seguida casi de inmediato por una confusión helada que se asentó en mi estómago. Carla, ella estaba de turno en el hospital a 50 kilómetros de allí, en la ciudad de Campina Grande. Era absolutamente imposible que ella estuviera aquí, en este lugar desolado. Mis manos se apretaron con tal fuerza contra el volante que mis nudillos blanquearon, doliéndome por la presión. Miré hacia el monte, de donde parecía provenir la voz. La oscuridad era impenetrable, un muro de sombras líquidas que se movían con la brisa, un abismo insondable. «Carla, ¿eres tú?», grité, mi voz sonando débil y ridícula, casi un susurro ahogado. En la inmensidad del silencio circundante, la voz respondió, más cerca ahora, un eco dulce y melancólico, con un deque de vulnerabilidad que me estremeció. «Sí, soy yo, amor, ayúdame, estoy aquí en el monte, me he perdido». No podía ser. La voz era idéntica, cada inflexión, cada matiz sutil de su tono, su forma de pronunciar mi nombre. Pero mi mente, una parte racional y asustada, gritaba que era una trampa, una ilusión malévola. Carla jamás estaría aquí, sola, en este lugar olvidado por Dios, sin que yo lo supiera. El miedo, un miedo primario y reptiliano, se aferró a mí como un sudor frío que empapaba mi camisa. Un escalofrío helado recorrió mi espalda desde la nuca hasta los pies. Las ramas de los arbustos crujían a lo lejos, un sonido irregular como pasos arrastrados. «Junior, ven por mí, por favor». Estoy asustada, la súplica era desgarradora, teñida de una angustia tan real que por un instante, un fugaz instante, dudé de mi propia cordura. Quizás se había escapado del trabajo para darme una sorpresa, quizás había ocurrido algo terrible y ella había logrado llegar hasta aquí, pero la racionalidad se imponía de nuevo. 50 kilómetros. La distancia era abismal. No había forma de que ella estuviera allí. Mi corazón latía desbocado, como un pájaro atrapado en una jaula. De repente, el tono cambió de forma abrupta, sin transición. La súplica se distorsionó, se alargó de una manera grotesca. La voz de Carla se convirtió en un gemido gutural, un sonido que no pertenecía a nada humano, un gorjeo profundo y resonante, y luego una risa. Una risa lenta, profunda, que parecía venir desde lo más hondo de la espesura, una risa que se retorcía como la estática de radio más estridente. Una risa que me helaba la sangre hasta la médula de los huesos, paralizándome por completo. Mis ojos buscaron desesperadamente una fuente, un contorno, algo que pudiera darle forma a esa voz del infierno. Y entonces la vi, una silueta, alta, anormalmente delgada, emergiendo con una lentitud exasperante de la oscuridad más profunda del monte, apenas distinguible contra el lienzo negro de la noche, una mancha más oscura en la negrura. Se movía con una lentitud antinatural, sus extremidades largas y finas parecían contorsionarse con cada paso, como si no tuviera huesos o su cuerpo fuera de goma. Se acercó a mi camioneta arrastrando los pies de una manera extraña, casi deslizándose sobre la tierra. Mis ojos no podían apartarse de esa figura, estaban pegados a ella por un terror indescriptible. Mis músculos estaban tensos, congelados en un miedo primario que me impedía moverme. Me impedía respirar. La figura se detuvo junto a la ventanilla del conductor, a escasos centímetros de donde yo estaba. Podía sentir su presencia, un frío penetrante y antinatural que traspasaba el metal y el cristal del vehículo, un frío que me calaba hasta los huesos. La ventanilla estaba ligeramente abierta, apenas unos centímetros, un pequeño resquicio que me parecía ahora una invitación abierta a lo desconocido.
La silueta levantó una mano. Sus dedos largos y delgados, terminados en lo que parecían garras, rozaron el marco de la ventanilla con una delicadeza espeluznante, como buscando algo, tanteando el aire. Luego, con una fuerza inusitada y repentina, golpeó el cristal. Un golpe sordo como un puño envuelto en trapos húmedos. Otra vez, mis oídos zumbaban con el impacto. El cristal se agrietó con el tercer golpe, una telaraña de fisuras que se extendían por toda la ventana, justo frente a mi rostro aterrorizado. Mientras golpeaba, un susurro escapó de la figura, palabras indescifrables, que se mezclaban con el sonido de la estática de radio más pura, palabras que parecían mías, de Carla, de voces de personas que no conocía, todas retorcidas en un eco macabro que rebotaba en mis oídos. Era un coro de desesperación y burla, voces que se ahogaban en un ruido blanco, un murmullo infernal que taladraba mi cerebro. Me encogí en mi asiento, con los ojos cerrados con fuerza, temblando incontrolablemente, un temblor que me sacudía de pies a cabeza. Quería gritar, quería que el sonido saliera de mi garganta, pero el aire se negaba a salir de mis pulmones, como si mi cuerpo se hubiese olvidado de cómo respirar. El olor a tierra mocada y a algo dulzón, nauseabundo, a carne en descomposición, llenaba el habitáculo, un aroma que me revolvía el estómago. Justo cuando sentí que el cristal cedería por completo, desintegrándose sobre mí, un rayo de luz brillante cortó la oscuridad detrás de mí. Un sonido, fuerte, el rugido inconfundible de un motor pesado. Un camión. La silueta se detuvo abruptamente, los susurros cesaron de golpe, como si la criatura hubiera sido sorprendida. La luz se acercó, revelando la figura por un breve instante antes de que ésta se desvaneciera en la negrura más profunda de la caatinga, disolviéndose sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Era un camión pipa, uno de esos vehículos robustos que transportan agua para las haciendas lecanas del interior. El conductor, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol y la barba blanca, se detuvo junto a mi camioneta. Me ayudó a salir. Mi cuerpo rígido por el miedo, tembloroso, mis piernas apenas podían sostenerme. Cuando le conté lo que había sucedido, mis palabras entrecortadas por el pánico, sus ojos se abrieron en un reconocimiento sombrío y familiar. Él entendía. «Has tenido suerte, muchacho», dijo, su voz grave y seria, llena de una sabiduría ancestral. «Te has topado con el imitador, o la comadre fulosina, como le decimos aquí a algunos de los viejos. Es una entidad antigua, de estas tierras. Roba la memoria de las voces, de los seres queridos, de los familiares, para imitar sus llamadas, para atraer a sus víctimas hacia la oscuridad del monte, hacia la perdición. Una vez que te adentrabas en su dominio, te perdías para siempre, tu mente se confundía, tu memoria se desvanecía en la nada, tu identidad se borraba. Era su forma de robar algo más que tu vida, robaba tu identidad, tu esencia, lo que te hacía ser tú. Me llevó hasta el pueblo más cercano, una pequeña aldea donde pasé la noche en la casa de unos parientes lejanos. No pude dormir. La risa gutural, los susurros distorsionados que taladraban mi cabeza, la figura alta y delgada que me acechaba en la oscuridad, todo se repetía en mi mente una y otra vez en un bucle interminable. Al día siguiente, con la luz del sol implacable del Seridó, una luz que no podía disipar mi miedo. Regresamos a buscar mi camioneta. La encontramos tal como la dejé, la ventanilla agrietada. Pero lo que vi en la tierra alrededor del vehículo me heló la sangre de nuevo, un frío que me subía desde los pies, cientos de ellas, huellas, pequeñas alargadas, marcadas solo con las puntas de los pies y talones finos, como si una criatura alta y esquelética, un ser de otro mundo, hubiera danzado un ritual macabro, un vals de la muerte. Alrededor de mi vehículo, durante toda la noche, se perdían en la espesura del monte, dirigiéndose hacia la oscuridad impenetrable de la vereda de la Onza.